Sí, señores, tenemos con nosotros al doctor Nelson Moreno Ceballos, médico psiquiatra y sociólogo, además investigador. Fue presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y de la Academia de Ciencias del Caribe, además de otras funciones en otras instituciones internacionales, que ha sido también miembro y además ha dirigido estas academias. Así que le damos la bienvenida al doctor Ceballos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti por habernos invitado a este hay muchos temas que se podrían trabajar con usted, doctor, porque usted es una persona que ha trabajado mucho en lo que son las adicciones, el asunto de los suicidios, pero en este momento la parte quizás que más está preocupando a la sociedad y que ha estado en discusión por lo que está manejándose en el Congreso y que el presidente acaba de devolver la ley de penalización del aborto, es precisamente esto. ¿Cuál es su parecer sobre esto? Bueno, me parece que es una decisión que tiene el sentido de la justicia, que tiene que defender las autoridades presidenciales en nuestro país y en general la legislativa, que de una manera increíble se opusieron a cualquier tipo de aceptación de una condición como es el aborto, que puede presentarse, que puede darse por razones no buscadas siempre por la mujer, que tiene que muchas veces someterse a este procedimiento con todo lo que ello implica desde el punto de vista físico y psicológico. De manera que para mí tratar de mantener al país dentro de los 4 únicos países que a nivel mundial tienen una restricción total al aborto es un atraso que está en contra de los derechos humanos, porque no se trata de apoyar que se realice el aborto por el aborto, sino que haya la posibilidad de que se establezcan políticas públicas que respeten los derechos humanos de las personas, de las mujeres, que de alguna manera ponen en peligro su vida en un embarazo, que pueden tener padecimientos psicológicos que estropeen el desarrollo a veces, en su mayoría de adolescentes a lo largo de su vida, o que la obliguen a cargar con un ser deformado, con una teratogénesis que hoy radiográficamente se puede, sonográficamente determinar que tiene, incluido una anencefalia total o una microcefalia con tanto incidencia de los mosquitos que la transmiten, y que nosotros no podemos seguir dejando expuestas a nuestras mujeres a estas condiciones. Creo que lo que es importante por el momento es establecer esos permisos, esas posibilidades que la ciencia brinda para que un embarazo en personas que han sido violadas, que no desean un embarazo en un momento determinado porque estropea su vida y la de su familia por los niveles de pobreza en que viven, o que la expone a las prácticas que son utilizadas en este momento por la población para inducir el aborto o para practicárselo sin ningún tipo de asistencia médica, ni los cuidados que hoy brinda la ciencia, que hacen del aborto bien hecho y en condiciones de una práctica sana de la medicina y del conocimiento científico actual, hacen posible que esa persona se pueda comparar las posibilidades de producirle algún daño a la madre que se provoca un aborto, una situación que vaya más allá de lo que es hoy una sacada de una muela. ¿Usted no considera que un aborto, como lo plantean sobre todo las entidades religiosas, es el asesinato
legal, se quiere legalizar el asesinato de un ser humano que no tiene ninguna posibilidad de defenderse y que está allí a expensa de lo que estamos aquí. O sea, usted no entiende que ese aborto se constituya en un crimen, por ejemplo, de una vida que empieza a nacer. Las leyes establecen que tú eres una persona jurídica, o sea, sujeta de derechos y obligaciones, cuando tú has nacido y se te registra como una persona que ya está fuera de la cavidad intrauterina. Pero también ya con los avances científicos actuales, después de las 28 semanas, un médico está obligado a no practicar un aborto, sino a producir, si hay riesgo en la producción de esa criatura, en la salida de esa criatura al exterior. Hoy tenemos la posibilidad de nosotros atenderla en una incubadora y por tanto ya a partir de las 28 semanas, aunque a las 38 se supone que finaliza. 28 semanas son como unos 3 meses más o menos, ¿verdad? Alrededor de una 5 meses. 5 meses. Sí, empiezan algunos ya. ¿Usted considera que cuando tiene esas 5 semanas, esas 8 semanas, es cuando se puede considerar? 20 semanas. 28. Sí. ¿Es cuando se puede considerar como un ser humano? ¿Antes no? No. Antes de las 2 semanas, el ser humano no existe como una diferenciación. Es un huevo que se multiplica en forma de mórula. Es más, cuando la concepción no implica la creación de un ser humano, porque la concepción es la o sea, cuando se fecunda el huevo. De una fecundación fruto de que un espermatozoide de los 500.000 que se producen puede entrar ahí en ese óvulo y entonces ocurre la fecundación. En lo que ese óvulo desciende por la trompa de Falopio, es posible que ni siquiera se embarace la persona, porque muera en el proceso por cualquier situación o porque la misma embarazada produzca anticuerpos por un embarazo anterior, provocado o no, y no se logre implantar. No hablamos de embarazo en medicina, en ciencias médicas, hasta que ese óvulo fecundado no se implanta en el tercio externo del útero, es decir, en el cuello del útero. Porque en ese periodo, ese proceso, es que precisamente se utiliza la pastilla de un día después. El óvulo está fecundado. Y lo que hace la pastilla de un día después es que intoxica, que hace imposible que ese óvulo ya fecundado, que no es un ser humano obviamente, se pueda implantar. Y hablamos de embarazo solo cuando ese óvulo se ha implantado en el tercio externo del útero. Pero aquí regularmente la mujer empieza a sentirse que está embarazada cuando tiene la primera falta, que es en el primer mes. Sí. O sea, cuando nota que la menstruación no le llega, entonces cuando no quiere el embarazo, empieza a preocuparse y empieza entonces a tomar medidas. En ese proceso, ¿cómo usted lo ve? Bueno, ese proceso ya está embarazada, porque ella se va a embarazar de 4 a 7 días después de fecundado el óvulo. El óvulo debe descender en condiciones normales, es decir, que no haya inflamación en la trompa de Falopio, que tenga un curso normal el proceso, se debe implantar. Y una vez se implanta, ya ese óvulo fecundado e implantado, hablamos de embarazo. O sea, estamos hablando de unos 30 días. No, 30 días no, estamos hablando de 4 a 7 días. Bueno, me refiero al término cuando las mujeres regularmente
ya se dan cuenta que tiene una falta y que está embarazada. Sí, pero y entonces empiezan a buscar... No, va a dar cuenta cuando no le llega la menstruación. Exactamente. Un mes después de haber tenido la última menstruación. Exacto. Pero ya está embarazada. Y en ese momento, entonces, ¿usted cree que es posible el aborto? El aborto es por posible, decisión, vamos a decir, por decisión de ella. Es posible siempre, pero el aborto en ese proceso que impide, hablamos de que hay aborto, si ya el huevo se ha implantado en el útero, si no está implantado, no hay embarazo. Bueno, pero que estamos hablando de 30 días aproximadamente. No, de 4 a 7 días. No, me refiero cuando la mujer tiene la primera falta que empieza... Sí, pero que ella no lo sepa no significa que no esté embarazada. Claro que hay sí. mujeres incluso que pueden pasar más Y cuando tiempo. empieza a buscar una persona porque no quiera tener ese hijo... Es cuando no le llega, entonces puede ir. Ahora, en los países donde se autoriza el aborto, por una elección del derecho de la madre a tener o no tener hijos, esto se realiza, esta autorización, de las primeras 2 semanas, antes del primer mes de embarazo, que son 4 semanas. Sí. Pero pueden incluso realizarse 3 meses, 2 meses después. No se autoriza en ninguna parte del mundo a una madre que ya tiene un feto o un embrión en proceso de diferenciación a que se le practique el aborto. ¿Qué tiempo debe tener para ese proceso ya haberse iniciado? El proceso de diferenciación se inicia en los 14 días después pero no es que se inicia, que está dado la formación de los núcleos encefálicos que van a producir la verdadera diferenciación de ser humano, como lo establecen la mayoría de los principios bioéticos a nivel internacional. Déjame decirte que en Inglaterra, que fue un país que hizo jurisprudencia, en 1986 la baronesa Warnock organizó un grupo de investigadores para establecer el momento en el cual empezaba este proceso de diferenciación entre la mórula, que era el huevo simplemente fecundado e incluso implantado, y lo que era la formación del embrión. Antes de producirse ese proceso de diferenciación, hablamos del preembrión. Durante el proceso embrionario se puede practicar el aborto en todos los países en donde está establecido, porque debo decirte que solamente 4 países en el mundo, el Vaticano, Nicaragua, el Principado de Malta, El Salvador y la República Dominicana tienen prohibiciones absolutas para el aborto. O sea, todavía aquí estamos trabajando eso, porque tenemos en este momento, estamos tratando, y de ahí la importancia y lo saludable del veto que ha hecho el presidente a ese intento de mantener ese concepto que no tiene ningún fundamento ni científico, ni bioético, ni desde el punto de vista psicológico, de mantener la prohibición absoluta del aborto. Bueno, lo que plantea el presidente en función del aborto es que en casos específicos, ya sea cuando hay una violación, cuando hay un embarazo incestuoso, o cuando viene con una deformación el feto que pueda provocar situaciones que no pueda desarrollarse de manera adecuada, se plantea en ese momento una autorización para el aborto, pero en otras condiciones no. No,
y siempre que no esté a nivel de feto. Porque Sí, claro. hablamos, ahí es donde la diferenciación científica no coincide con las consideraciones éticas de tipo absoluta. Santo Tomás pudo haber dicho que la vida empezaba a los 40 días. Sí. ¿De dónde saca el cardenal la absurda idea de que una vez fecundado un óvulo tenemos un ser humano? Entonces, si es así, a diario en este país hay mujeres que quieren tener un hijo, pueden tenerlo y pueden seleccionar tener ese hijo mediante una inseminación artificial que lo hacen, y para eso utilizan varios huevos. Varios óvulos. Varios huevos que se fecundan y se convierten, entonces, varios óvulos se convierten en seres fecundados. De ahí escogen uno. Y los otros se desechan. Y los otros se desechan. Entonces, serían criminales los que actualmente están autorizados a hacer inseminación artificial en este y en cualquier otro país. Bueno, pero la religión también se opone a la inseminación artificial porque dice que eso no es cosa de Dios. Inclusive hay religiones que dicen que no puede interrumpirse porque eso viene de Dios, el embarazo, y hay muchas que tienen hijos uno prácticamente tras otro, sí, por esa condición. Pero en este caso es las que no pueden tenerlo por malformaciones, sí, por debilidades que tiene el espermatozoide. O sea, por la poca cantidad que se produce. Porque el útero de ella no está en condiciones de acoger esa criatura. Entonces, ahí se van muchísimos óvulos fecundados. Cuando se hacen investigaciones en células embrionarias, son muchos los embriones que se utilizan para crear nuevos tejidos que resuelven problemas de Parkinson, de diabetes mellitus, de problemas que tienen que ver con trastornos de tipo médico que pueden encontrar soluciones. A través de las células madre. A través de las células madre. Y cuando Barack Obama autorizó el aborto en cualesquiera condiciones que científicamente está autorizada, él aquí lo que procuramos, a un concepto laico. Sea, la política no es para establecerle a las personas qué tipo de religión, qué creencia, qué ideas acerca del mundo o de la vida. O sea, aquí lo que se está procurando es que se respete por lo menos esa parte donde el embrión no viene en condiciones o donde hay un proceso que todavía no hay un desarrollo de un feto, sino que fuera de ahí ya no sería permitido, ¿no? No, pero como te digo, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista laico, que es un concepto de la política pública, que es lo que está en juego, una persona tiene derecho, cuando ese feto no se ha formado, a poder decidir acerca de su destino. Pero aquí hay una pregunta que quiero hacerle, nos vamos a ir a una pausa. Que no tiene que ver esto con malformaciones ni nada. Una decisión. Una decisión que... Como un derecho que tiene. Exacto, ¿no? Que tiene un derecho. La madre. La madre tiene el derecho a tener... Fíjate, es más, cuando en España se establecieron 14 semanas, en Portugal establecieron 13. Para interrupción del aborto. Para la interrupción del aborto. Autorizado con asistencia médica, clínica y con todas las condiciones que garanticen la vida de esa madre que ha tomado esa decisión. Cuando la salud de la madre está en peligro, se interrumpe el embarazo. No, aunque no esté en peligro, está en peligro su vida, su sana vida espiritual. Porque ella no quiere, porque nació de un abuelo, de un tío, de un hermano, porque los incestos también hay que incluirlo ahí. Claro. Y eso maltrata la vida de esa jovencita que en nuestro país, hoy en día, son la mayoría de las que están teniendo parto.
Ya las muchachas, por el consumo excesivo de hormonas que viene en las carnes En los y alimentos. en otros alimentos, ella a los 9, a los 10 años tú la ves con los cenitos, con el Ovulando. grajito, ovulando, y ya desde que empieza la menstruación, aunque tenga 9 años, 8 años, puede salir embarazada. Como ha pasado. Y ese embarazo no es que ella deja de ser una niña porque esté menstruando. Ella está menstruando y es una niña. Y muchas veces no está en condiciones, ni siquiera ese útero, de sostener esa criatura y de que pueda desarrollarse adecuadamente. Bueno, aquí se dio un caso hace un par de años de una niña de 11 años que salió embarazada, que prácticamente toda la ciudadanía estuvo atento a eso, ¿no? Por el riesgo que significaba para esa niña poder dar a luz esa... Y creo que dio a luz la niña, ¿no? Sí, es que si 58 países en el mundo occidental, porque en el mundo oriental, tú sabes bien, Sí. que tienen una concepción religiosa mucho más atrasada en términos de las disposiciones que establece de coerción de los derechos humanos que en el mundo occidental. Bien, pero si tenemos 58 países que están en esas condiciones de autorizar el aborto en cualquier... Nosotros no podemos estar entre esos 4 que te hablo, donde la definición de la vida como la concepción de un óvulo con un espermatozoide la define como es El Salvador, el único que la tiene explícitamente como nuestro artículo 37, no podemos estar en ese nivel. Pero hay dos preguntas que se desprenden de todo esto y lo vamos para dejar para cuando regresemos de la pausa comercial. Es el hecho de, bueno, cuántos abortos estimados, porque se siguen produciendo abortos estimados de manera ilegal y con el riesgo que esto implica para la madre. Y si hay algún tipo de información que nos pueda decir a nosotros cuántas mujeres pueden estar teniendo situaciones de salud o muerte como consecuencia de ir a una clínica que no está en capacidad para hacer este tipo de procesos. Vamos a hacer la pausa y regresamos con el doctor Nelson Ceballos con estas informaciones. No se va. Bien, señores, estamos con el doctor Nelson Moreno Ceballos, médico, psiquiatra, sociólogo, científico, investigador, es presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y de la Academia de Ciencias del Caribe. Estamos hablando con él ya en esta parte final de lo que tiene que ver con el aborto. Y decíamos ahorita, antes de irnos a la pausa, doctor, ¿qué implica esta penalización para esa cantidad de mujeres entonces que buscan una salida? Todavía hay en proyecto una penalización para el médico que practica el aborto que puede ir hasta 40 años. Todavía no está de manera oficial, pero está ese proyecto. ¿Qué podría implicar eso? ¿Cuántas personas, mujeres, están muriendo aquí? ¿Cuántos embarazos están produciendo de manera ilegal? Eso no se puede saber porque como es ilegal, las estadísticas en este plano no la tenemos, pero se estima entre las personas que se mueven en el campo de la obstetricia y la ginecología que alrededor de 100.000 abortos ocurren de manera, sí, al año, que son de manera provocada, ilegales por tanto, pero que si llega al consultorio sangrando la mujer, ya entra dentro de un proceso de interrupción legal del embarazo. Y es lo que ocurre, que la mayoría se provoca el sangrado, se provoca el proceso de interrupción del embarazo, el aborto, es provocado de diversas maneras, utilizando a veces muchísimos procedimientos que ponen en peligro su vida, como es intoxicarse o colocarse varillas, una comadre de una oxidada. Que pueden perforarle el útero inclusive. De una sombrilla, es decir, tirándose de una escalera. O sea, hacen todo eso para provocarse el aborto. Para provocar
aborto y una vez llega en curso, el hospital tiene que atenderla. Fíjate cuál es el absurdo, porque no se le presta atención. Entonces, pero las ricas, los hombres que tienen dinero o las madres que tienen dinero y 5 muchachos en una circunstancia muchas veces no provocada, tienen relaciones al mismo tiempo con esa niña y sale embarazada y ella no quiere, o el abuelo, o el papá, o un hermano en una relación incestuosa le provoca ese embarazo y ella quiere interrumpirlo, no tiene el amparo de salud pública. Pero cualquier otra persona... Entonces tiene que irse a una clínica de estas, pero también entonces hay un mercado ilegal que produce mucho dinero. Sí, es barato, pero produce dinero y no hay garantía de la calidad del proceso. Porque hoy en día hay hasta máquinas para provocar, para producir. Para interrumpir el embarazo. Para interrumpir el embarazo, que actúan con una máquina al vacío, porque antes de esos 14, de esas 14 semanas, de esas 13 semanas, el producto puede pasar al vacío, sí, del útero hacia esa máquina, como lo hacen en algunos países, Unión Soviética, Cuba, etc. Y eso no provoca ningún tipo de peligro porque no hay ni siquiera raspado. Y además hay anestesia porque es doloroso como se provocan hoy esas 100.000 niñas o jóvenes o madres que tienen que interrumpir su embarazo. Es sin anestesia muchas veces, sin los cuidados higiénicos adecuados y sin la protección que implica garantizarle un futuro embarazo, porque no le ponen la medicación para no producir anticuerpos. Es decir, que desde cualquier ángulo que usted lo ve, eso es algo que tiene que ver con un perjuicio directo a la pobreza y sobre todo a mantener a esas jóvenes, porque hoy en día entre 9 y 20 años es el mayor número de partos que tenemos en el país. Hay dos cosas y me gustaría oír su opinión sobre eso, porque hay dos aspectos que se está discutiendo con relación a la parte del embarazo. Lo primero es la parte que tiene que ver con el embarazo incestuoso, el embarazo que viene de fruto de una violación, y el embarazo que viene con un niño deformado y con situaciones que va a provocar en esa familia o en ese niño que no va a ser un ente viable para la sociedad. Entonces, esa es una parte, pero hay la otra parte que es la persona que de manera voluntaria dice, no, yo quedé embarazada, pero yo no quiero tener este niño, porque en las condiciones que estoy ahora, o estoy estudiando, o es una niña de muy poca edad, entonces no debo interrumpir el embarazo. En estos dos aspectos, ¿cuál es su posición? Bueno, en primer lugar, que los derechos humanos son derechos individuales y son derechos que nosotros tenemos que garantizar, mantener, como el derecho a la vida. El derecho a la vida, que el cardenal quiso asociarlo al embarazo, no es necesariamente el derecho a la vida que garantizan los derechos humanos, porque no hay vida con un ser que tiene simplemente está a nivel de concepción. Fue concebido, pero no ha sido implantado. Bueno, lo que hablamos anteriormente. Sí. ¿Cuál es el problema? Que tampoco se le puede obligar a una niña. O a una joven. A una joven o a una niña, porque son o a una mujer niñas, cualquiera. Una mujer cualquiera que tenga, que se practique un aborto, porque nosotros, sus familiares, lo decidimos. No, una vez esa persona ya tiene unas relaciones y quiere tener ese niño por razones religiosas, por afecto, por convicción, hay que garantizarle que esa persona tenga su embarazo. Ahora, hay que informarle, mira, este niño tiene una microcefalia, una cabecita chiquita, en ese cuerpo grande lo que va a producir es un problema para toda la vida. O tiene tal tipo de trastorno teratogénico
que van a hacer con estas deformaciones y que lo va a ver todos los días. Es decir, que hay que darle la información, hay que educar. Por eso la educación para prevenir el embarazo es algo que tiene que venir acompañando esta medida. Y además utilizar los medios a nuestro alcance para prevenirlo, que las jóvenes y las mujeres sepan el uso de la cobre de té, como tú le llamas ahorita, que es el DIU, que sepan el uso de preservativos, la pastilla de un día después y toda una serie de métodos que hay que pueden ser preventivos, pero para mí la pastilla de un día después es una autorización del aborto, que la iglesia la acepta, que está en los programas de televisión, incluso de productores de televisión, que dicen que se oponen al aborto. O sea, que esa es la pastilla que se toma cuando usted entiende que tuvo una relación el día anterior y puede haber un riesgo de embarazo. Sí, y puede estar ya concebida la criatura. O sea, puede haber fecundado. Puede haber fecundado. Entonces, en ese caso, aunque no hay embarazo, porque no hay embarazo. ¿Y hasta qué momento funciona ese tipo de medicamento? Hasta que se... O sea, ¿funciona un día, 2 días después, 3 días después? Sí, puede ser, porque es de 6 a 7 días que se implanta, de 4 dicen algunos, a 7 días se implanta el óvulo fecundado en la parte anterior del útero, del cuello del útero. Pero eso a veces puede hacerse antes y puede instaurarse ese óvulo en la trompa de falopio o en cualquier lugar, hasta en el mesenterio, que es la parte de la membrana que unifica los intestinos y lo adosa. Bueno, lo que esperamos ahora es que se defina esta parte de la ley que está todavía, que el presidente acaba de devolver hacia el Senado de la República, donde la Asociación Médica ha mostrado su preocupación porque están hablando de penalización de médicos hasta de 40 años de cárcel. Todas las escuelas de obstetricia y ginecología, de todos los departamentos de medicina, de todas las universidades del país, están a favor de esas modificaciones. A mí me cogieron para hacer la redacción. Sería un gran problema para un médico que se vea en una situación donde tenga que decidir sobre si, en una condición X, como usted decía, médico, que una situación de esta naturaleza, con los riesgos que esto implicaría para su carrera. No, él no va a poner en peligro, al menos que haya decidido a utilizar esa práctica sabiendo que es ilegal. Pero un médico que Pero puede eso significar quizás la muerte para la madre si no toma esa decisión. Sí, en muchas ocasiones. Bueno, doctor, muchas gracias por venir al programa. Vamos a esperar tenerlo más a menudo por aquí sobre otros temas que creo que también podríamos trabajar con usted, como es, y lo decíamos al principio del programa, como son los suicidios, que a veces están muy vinculados también a acciones de este tipo, de frustraciones que se producen con relación a esto, sobre todo cuando son casos incestuosos o de violación, etcétera. Sí. Pero eso es otro tema que vamos a tratar. Lo que es importante es entender, Pimentel, es que esto es un problema de política pública. Así es. Que no es un problema ni siquiera de conocimiento científico. Ni religioso. Ni religioso. Es que el Estado está obligado a garantizarle los derechos a la libre expresión de sus sentimientos cuando no le produzca daño a otro, a los individuos que conforman esa categoría que se llama ciudadano de un país, que todos tienen que tener el derecho a practicar la religión que deseen practicar o no practicar ninguna. Así es. Doctor, muchas gracias. Señores, gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.